Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el repaso a las 24 selecciones de esta Eurocopa de Alemania 2024, esta previa que hacemos con, ya digo, 24 vídeos, uno por selección. Y hoy, en este vídeo, tenemos a Polonia, la selección polaca. Esta imagen es cuando Robert Lewandowski a su público le hace estos gestos después de clasificarse para la Eurocopa, después de ganar por penaltis a Gales. En Gales, en esa tanda de penaltis, al empate a 0, en un partido que fue tremendo y que metió a Polonia en la Eurocopa. Polonia jugó los playoffs, le ganó a Estonia con facilidad en Varsovia y tuvo que jugar el playoff último en Gales, empate a 0, y se clasificó la selección polaca en la tanda de penaltis. En un partido que dejó muchas imágenes, pero desde luego esta con Robert Lewandowski, tenemos aquí a varios jugadores más de la selección polaca, evidentemente bastante contentos con la clasificación para el equipo. La selección la dirige, y voy a hablar mucho de la selección polaca, la dirige Michal Probierz, que era técnico del Jagiellonia, un equipo bastante modesto de Polonia, pero que finalmente se le pidió que fuera a la selección un poco para arrimar el hombro desde el punto de vista del fútbol polaco, porque estaba pasando una muy mala situación Polonia y al final ha acabado Polonia clasificándose para la Eurocopa. Y vamos a ver, es un equipo que tiene algunos jugadores que son bastante interesantes, por supuestísimo, que la gran estrella de Polonia es este hombre, es Robert Lewandowski, pero yo creo que no llega en su mejor momento. Ahora lo comentamos, pero vamos a hablar también de los Zielinski, de los Frankowski, Zalewski, los carrileros, que son bastante importantes en la selección polaca, de algún jugador seguramente algo menos conocido, pero que me parece muy interesante, como por ejemplo este jugador que es Piotrowski, que es una de las grandes apariciones con la llegada de Probierz a la selección polaca, un jugador muy de ida y vuelta que está jugando en el fútbol búlgaro. En fin, algunos jugadores interesantes, algunos menos conocidos que vamos a analizar en esta selección, que si hablamos de dibujo, pues el dibujo habitual es la defensa de tres centrales. Aquí tenemos un dibujo bastante habitual de Polonia. Esto es la semifinal contra Estonia del playoff. Defensa de tres con Kiwior, Dawidowicz, Bednarek y luego Frankowski y Zalewski, como veis, bastante arriba. Luego ya Zielinski, Slis, arriba está Lewandowski. Bueno, quiero comentar bastante de la selección polaca. Tiene puntos bastante buenos, puntos no tan buenos, y creo que hay mucho que analizar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Antes de meternos en faena con jugadores de la selección polaca de forma individual y ver el campito con los 11, el dibujo, insisto, defensa de tres, aquí lo tenéis muy claro, más claro todavía, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior. La verdad es que es bastante fácil, en el caso de Polonia, no en el caso de otras, pero en el caso de Polonia es bastante fácil decir cuál va a ser con un mínimo margen de error el 11 titular de la Eurocopa, por lo menos de los primeros partidos o del primer partido. Y lo vamos a hacer en este vídeo, pero aquí tenéis Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, los tres centrales. En esta jugada Lewandowski estaba un poquito más atrás, pero evidentemente juega más arriba, con Slis del pivote, con Zielinski, Frankowski, Zalewski, los carrileros, y luego Piotrowski, como siempre, un poquito más arriba para llegar en línea de vuelta, y luego Swiderski aquí en punta, pero se va a incorporar en la jugada, lógicamente, Robert Lewandowski. Defensa de 4, en algunos momentos el equipo acaba con defensa de 4, lógicamente, pero por acción de la jugada, pero realmente es un equipo que defiende con 5, con más en muchos momentos, pero con 5, línea de 5 muy clara. Aquí tenemos otra vez Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, los centrales. Aquí tenemos luego los tres centrocampistas, Slis, Zielinski y Piotrowski. No va a haber prácticamente ningún cambio con respecto a esta delantera. Luego, otro detalle antes de empezar a ver el campito. En cuanto a la presión, no es un equipo de una presión muy alta y muy agresiva. Es verdad que Swiderski y Lewandowski a veces se esfuerzan en la salida del rival, pero viendo este partido en Gales, viendo algunos partidos, el partido de Estonia no sirve mucho porque eran muy superiores, pero viendo partidos ante equipos más superiores, no suele hacer una presión muy alta. Otra cosa es que en algún partido lo puede hacer de la Eurocopa, la desesperada, pero no lo suele hacer el equipo de Probierz. En fin, quiero comentar bastantes cosas. Como siempre, vámonos ya al campito, amigos de Mundo Maldini. Y vamos a empezar, bueno, por supuesto, en la portería, ninguna duda, Szczęsny es el titular indiscutible, es verdad. Skorupski es un muy buen portero, que lo hemos visto en el Bolonia esta temporada. Gran temporada del Bolonia, por cierto. Skorupski también, y puede llegar Bulka del Niza. Pero en cualquier caso, aquí hay pocas dudas de que el portero titularísimo, salvo sorpresón, va a ser Szczęsny, ¿no? Así que vamos a dejar aquí a Szczęsny y ya nos metemos con el resto del equipo. Ya digo que está bastante clara la defensa en teoría. Luego ya vamos a ver algunos suplentes, pero
Como central derecho en la defensa de 3, Bednarek, el jugador del Southampton, justo Bednarek como central por la derecha en la defensa de 3. No es un jugador de gran velocidad, sí que va bastante bien en el juego aéreo. En el eje de los 3 centrales, un futbolista que yo creo que es de lo mejor en el juego aéreo, que es Davidovic, del Verona. Como veis, son jugadores de equipos de un nivel medio alto en muchos casos, ¿no? En primera división, o ha jugado la temporada entera en Championship Bednarek, pero bueno, jugadores importantes, Davidovic. Y luego como central por la izquierda, Kivior, al que le hemos visto jugar bastante en el Arsenal como lateral izquierdo, pero aquí en Polonia juega en defensa de 3 claramente, el jugador del Arsenal, el jugador que puede defender muy bien la banda, ya le digo, porque además hay una cosa que es muy importante, y ahora hablamos de los suplentes, de los defensas suplentes de Polonia habitualmente. Es muy importante los carrileros, Por un lado, Frankowski, que juega bastante arriba, muchas veces el equipo repliega, pero juega bastante arriba Frankowski, el jugador del Lens. Y por otro lado, el jugador de la Roma, que puede jugar perfectamente en cualquiera de las dos bandas. Lo vamos a colocar en la izquierda, que es donde más suele jugar él con la selección polaca, que es Zalewski. Ya digo, 2 carrileros que juegan muy arriba y que tienen bastante peso ofensivo cuando el equipo se despliega. Eso es una cosa que hace bastante la selección, tanto Zalewski como el propio Frankowski. Es muy habitual verles muy arriba a los dos. Por ejemplo, aquí tenemos otra jugada más que vamos a ver ya. Aquí la tenéis ya, aquí lo tenemos con Zalewski y Frankowski, insisto, muy arriba los dos. Esto es muy importante insistir en ello. Zalewski y Frankowski son 2 jugadores clave para el equipo de Probies, que por los laterales sí que es un equipo que arriesga bastante. Ahí tenemos otra vez la defensa de 3 en esta imagen. Vamos con algunos suplentes, que por supuesto tienen suplentes, algunos de cierto nivel. A ver, Balukiewicz, central, jugador del Empoli, que puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de los centrales. Yo creo que es difícil que entren realmente. Es difícil que entre en cualquiera de los 3. Bochniewicz, yo creo que también central suplente claramente. Y luego Salamón, al que vemos aquí. Estos 3 centrales han venido jugando minutos, partidos, pero los partidos importantes de verdad prácticamente ha sido invariable el equipo. Prácticamente invariable. Y luego para los carriles, hombre, Matthew Cash en la derecha. Y para la izquierda tiene varios jugadores que pueden entrar. Lo que pasa es que no son más delanteros que defensa, o centrocampistas ofensivos que defensa. Por ejemplo, Grosicki, que podría jugar más como extremo, puede entrar aquí en esta posición. No digo que no pueda entrar. Puchas también puede entrar en esta posición. Son jugadores todos que pueden entrar en esta posición, pero yo lo veo un poquito más complicado. Vamos a posiciones más de medio campo. Este hombre, que seguramente suena no demasiado, juega en el Atlanta United, es importante en esta selección. Schlicht es bastante importante. Es el medio, claramente, un jugador técnicamente bastante aseado, bastante bueno con la pelota. No llega a ser un organizador de altísimo nivel, eso es cierto, pero en la base del medio campo, teniendo en cuenta que tiene 2 centrocampistas que llegan bastante al ataque, es el jugador para mí muy importante, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo. Aquí tenéis Schlicht, otra vez. Lo que yo os decía, Zielinski y Piotrowski son 2 jugadores más Zielinski, con tendencia a jugar más arriba, más cerca del área, pero también Piotrowski para desplegarse al ataque. Luego lo vamos a ver. Así que Schlicht es muy importante en esta posición de pivote. Y yo creo que yo creo que tiene la titularidad prácticamente garantizada. Me sorprendería mucho que no jugara titular Schlicht en el centro del campo de Polonia, en la base del medio campo. Aquí lo tenemos. Jugando bastante en corto, no es un futbolista de gran despliegue físico también, pero es un equipo que ante la presión del rival muchas veces intenta salir jugando y lo suele hacer bastante bien. Lo suele hacer bastante bien. Seguimos con más centrocampistas importantes de esta selección polaca. Uno que me parece una de las grandes apariciones, sobre todo desde que ha llegado el técnico Prowiec, es Piotrowski. Piotrowski, un buen llegador, un centrocampista bastante ofensivo, está jugando en Bulgaria, uno de esos jugadores que pueden dar un salto después de esta Eurocopa, si finalmente juega al nivel que creo que puede llegar a jugar. Y me parece importante. Le vemos cerca de la base del medio campo, le vemos llegar a 3/4 de campo y aportar mucho en la selección polaca. Piotrowski aporta mucho en la selección polaca. Vamos a ver algunas imágenes de él, algunas capturas que os he preparado. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Esta es una jugada en la que hace prácticamente una pared con Lewandowski y él ya va a buscar el desmarque. Él rápidamente ya busca el desmarque, busca la verticalidad, busca ser un jugador vertical, que también lo es a veces, aunque muchas veces aquí le vemos manejándose en el medio campo. Vamos a ampliarlo un poquito.
con Zalewski, como veis muy arriba siempre Zalewski, y Piotrowski en esa posición de interior izquierda, pero un de interior izquierda bastante ofensiva. Vemos que Zielinski está aquí y luego los puntas habituales que son Swiderski y Lewandowski. Y luego pelotas que mete al área, con peligro siempre, tiene una buena pierna derecha, golpeos de media distancia, pelotas al área de este tipo. Es decir, yo creo que es otro jugador clave. El medio campo, sinceramente, amigos de Mundo Maldini, está bastante claro. Aquí tenemos otra jugada más en la que tiene la pelota Bednarek, uno de los centrales, Frankowski, como siempre, ya está muy adelantado, conducción hasta aquí de Bednarek y desde ahí llega Piotrowski para buscar el desmarque y buscar el pase de Bednarek. Esto es, en términos generales, lo que puede aportar Piotrowski y también mucho trabajo sin balón, por supuesto, mucho trabajo sin balón. Así que los tres del centro del campo parecen claros. Parecen claros porque el tercero, y es otro jugador que me parece muy importante, es Zielinski. Por supuesto que sí. Zielinski, jugador en el Nápoles le hemos visto jugar aquí, se marcha al Inter, eso parece. En el Nápoles ha jugado muy arriba en muchos momentos, se quedó fuera de la lista de Champions a partir de octavos de final, en lo que yo creo que es un error clarísimo del Nápoles, porque no tiene jugadores para jugar en esta posición como Zielinski, y en la selección polaca pues es el que puede intentar enlazar con Lewandowski y con Swiderski, que son los dos hombres titulares. Esta es su posición natural. A veces juega un poquito en la izquierda, a veces juega en la derecha, pero interior. Aquí vemos que hay varios jugadores que ya están trazando el desmarque, están buscando la verticalidad, y Zielinski en esta posición, muy cerquita de Slist, dos jugadores clave en la selección polaca. Ya digo, yo creo que en Polonia se le saca menos jugo ofensivo del que se le podría sacar a Zielinski. Aquí lo tenemos, muy cerca de la base del medio campo, con Slist como siempre. Aquí tienes otra vez los tres centrocampistas, Zielinski, Slist, Piotrowski, con la defensa de 5, aquí lo tenéis muy claro, y muy en la base del medio campo Zielinski. Todo eso es importante en cuanto a posibles sustitutos de la selección polaca para esta posición. A ver, Szymański puede ser un sustituto de Slist. Y yo creo que tampoco mucho más, sinceramente. Tampoco mucho más. Hay jugadores que pueden aparecer por aquí, pero tampoco veo mucho más. Y luego ya, arriba, por supuesto, jugando con dos puntas, uno, claramente, Swiderski, el jugador del Verona, y el otro, por supuestísimo, la gran estrella del equipo, la gran estrella del fútbol polaco de los últimos años, es Robert Lewandowski. Lo que pasa es que el Lewandowski que hemos visto en el Barça, es verdad que ha hecho goles, eso es cierto, pero ha sido un Lewandowski, yo creo que en un tono algo menor del que se podía esperar, algo menor, en mi opinión, del que se podía esperar. Y aquí en la selección polaca, hombre, Polonia necesita sus goles, es evidente, pero también es un jugador que tiene movilidad, él siempre intenta participar. Esto es contra Estonia. El partido ya estaba 5-1 en esta jugada, pero fijaos, él abandona el área, se va a esta posición, intenta participar. Cuando el equipo carga mucho el área, pues él a veces abandona esa posición, ¿no? Eso lo hace bastante. Y aquí también, alejándose del área, aquí lo tenéis, en el costado izquierdo. Pero bueno, que Lewandowski tiene que ser un jugador de área en esta Eurocopa. Lo que pasa es que a Polonia le van a dominar y va a tener que jugar en muchos momentos lejos del área. Es una cosa que él lo tiene que tener bastante claro, ¿no? Y por terminar, a ver, Berezinski puede aportar bastante por esta zona, por supuesto que sí. Y luego Piatek, al que hemos visto jugar ya a máximo nivel también en cualquiera de las dos posiciones del ataque. Eso es la selección polaca. Yo veo muy difícil que haga una gran Eurocopa. Aquí todo es posible, pero creo que sí van a aparecer jugadores muy interesantes y vamos a ver hasta qué punto el equipo es capaz de sacar el 100%, sobre todo de su jugador fetiche, que es Lewandowski, pero también con este mediocampo. Vamos a ir quitando a los centrales suplentes para ir dejando el equipo que está, para mí, bastante claro, que sería exactamente este, con Kivior, Davidovich, Bednarek, Szczęsny en la portería, Slist, Piotrowski, Zielinski, Zalewski, Frankowski, carrileros, y estos dos puntas, Swiderski y Lewandowski. Muy importante, lógicamente, que en los carriles tanto Zalewski como Frankowski lleguen muy arriba. De los centrocampistas, el que más se despliega, el más ida y vuelta es Piotrowski. Zielinski puede acabar jugando un poquito más aquí y desde luego Slist claramente en el pivote. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.